7 minutos pasan de las 15 horas, estamos en las 6:90 y recibimos a Paola Rossi y sus registros acálicos. Hoy hablando sobre el abuso y cómo sanarlo, un tema muy delicado realmente. Realmente, ¿cómo andan? ¿Bien? Muy ¿Cómo bien. estás, Paola? Bien. Yo sé que es delicado, pero no por eso deja de existir y de hacer mal a las personas, ¿verdad? En consulta de registros muchísimas veces la persona viene consultando por otra cosa, ¿no? Por una angustia que no entiende, por un miedo, por una relación de pareja que no avanza o como un malestar general. Y muchas veces el origen, que es lo que revela registros, es un abuso en la edad temprana y muchas veces ese abuso fue bloqueado desde la mente por dolor y muchas veces también la persona piensa con su 5% de mente que lo superó. ¿Tá? Entonces, yo sé que estoy hablando, cuando hablo de abuso, hablo del abuso físico, el sexual, pero también hablo de abuso violento, de violencia, por ejemplo, Sí, o ¿no? verbal también. Verbal, O el intento de abuso, psicológica, que también. también, Viste que un intento de también. abuso puede llegar a no concretarse, pero sí Sí, sí. quedar marcado, ¿verdad? Absolutamente. Por eso puse el abuso, no el abuso sexual, que es el que primero se nos viene a la mente cuando decimos esa palabra, pero en realidad hay distintos grados, tipos, pero todos dejan una mella muy importante, y más en la primera infancia, ¿no? Según los registros, Paola, ¿qué pasa con el componente de culpa? Porque muchas veces se tiende no a culpar al abusador, Sí. sino a culparse a uno mismo, ¿verdad? Cuando Sí. fue abusado. Sí, totalmente. Fíjate que en general el abuso en general se da más en los niños, ¿no? Chiquitos. Cuando vos, y en general es o un vecino, un amigo, o es alguien cercano a la familia, cuando no, bueno, un padre o una madre, ¿no? Entonces, el niño no tiene todavía esa capacidad de raciocinio de darse cuenta que no es culpable, pero lo que genera, las emociones que genera un abuso, lo hacen sentirse culpable él, no al otro, sino a sí mismo, ¿no? Y no solo culpable, también se desarrolla el miedo, la desconfianza hacia todo y hacia todos, pero la angustia también, porque si yo lo digo, me van a ver mal, o mis padres se van a enojar, o se van a pelear con tal persona. O sea, la cabecita de un niño con un tema tan duro y para el cual no está preparado tampoco, hace que muchas veces, la mayoría de las veces, se guarde esa información hasta quizás la bloquee a nivel consciente, pero eso sigue estando a nivel emocional profundamente, ¿no? Si de repente un niño habla y la madre o el padre lo rezonga porque ellos piensan que se puede llegar a enojar, a veces hay un componente de culpa por parte de los padres que pretenden taparlo con esa Exacto, actitud, ¿verdad? exactamente. Como una fantasía del niño, como lo que no pasó, más aún si se está acusando o se está delatando a alguien de la familia, o sea, que está poniendo en juego el vínculo afectivo que hay, ¿verdad? O si yo soy mamá y mi hija me cuenta algo respecto a su papá, yo ahí no puedo quedarme sin hacer nada, me está poniendo en una situación de tomar algún tipo de decisión y en muchísimos casos, digamos, ningunea, que es una palabra que está muy en boga hoy día, o se le quita valor a lo que está diciendo el niño, lo cual ahí hay una doble traición del abusador y también de los afectos en los cuales yo confío. ¿Se entiende? ¿Te ha pasado, Paola, en consulta que bueno, llega una persona con un determinado problema y te pones a escarbar un poco y te das cuenta que ha sido abusada y que o no lo recuerda o no lo asume o no lo Sí, sabe? sí, todo el tiempo pasa. Yo no tengo una estadística, pero de 5 personas que llegan, no importa el sexo, 3 o 3 y medio o 4 han tenido un tipo de abuso. Y muchísimas veces lo pueden expresar a los 80 años o cuando ya son abuelos, son grandes y han vivido toda la vida con eso, ¿no? Como vos decías, de repente vienen porque sienten angustia y no saben por qué, o porque tienen un enojo, porque esa es la otra emoción que surge, muy grande, o porque sienten depresión, o sea, yo quiero decir que cuando estas situaciones suceden, que lamentablemente suceden muchísimo, y como digo, intrafamiliar o en el grupo más cercano a la persona, esto va a condicionar si esas emociones y ese conflicto la persona no lo puede resolver conscientemente y sanarlo desde el inconsciente, condiciona todas las áreas de la vida, ¿sí? Condiciona la confianza, ni que hablar con una pareja, ¿tá? En el caso de la violencia sexual, pero también me condiciona cómo me vinculo con los demás,
con compañeros, con amigos, ¿se entiende? Y ese problema no resuelto, ¿cuánto podemos heredarle a nuestros hijos después? Esa es la otra parte, sí, clarita, ¿no? En un sistema familiar, desde la mirada de constelaciones familiares y registros, se sabe que cuando un conflicto, una emoción de este tipo no se pudo expresar, no se pudo sanar o liberar, más tarde en otras generaciones hay altísimas chances de que se vuelva a repetir. ¿Tá? Porque la idea es que alguien pueda conectar con esas emociones y las pueda liberar en sí, en el sistema, ¿no? Entonces es como muy doloroso. A veces hay personas que no, a sus hijos están bien, pero el recuerdo inconsciente de eso tan doloroso las hacen estar como con ataques de pánico, con control, con miedo a que les pase algo, ¿se entiende? Eso no se desvanece y eso es quizás lo más importante de esta charla con ustedes, que ese episodio tan traumático no se va a superar porque yo crezca o pasen los años. Estoy ¿Sí? pensando en cuán venenosas son esas situaciones, porque pienso que a veces puede pasar, porque viste que el inconsciente es muy intrincado, es misterioso también en muchos Sí, aspectos, sí. y cuánto una persona que fue abusada en su infancia por no haberle podido contar a los padres, ya sea por miedo o por todo lo que hemos hablado, quizás con el tiempo también culpa a sus padres por ese abuso. Absolutamente. Generalmente la culpa y el enojo van hacia el progenitor por no haber hecho nada, como para evitarlo, aunque no les haya dicho, ¿no? Entonces es como como un enojo por la desprotección, ¿tá? Por la falta de contención. Es un juego que se genera, ¿no? Pero mi papá no pueden reaccionar si yo no les cuento, pero a su vez me enoja que no estuvieron allí para protegerme. O sea, hay mucho, ¿sabes lo que es la cabecita de un niño? Su imaginación vuela y para posteriormente no importa el hecho en sí, sino cómo ese niño lo vivió y cómo lo recuerda y cómo lo interpretó. Entonces, muchas veces se enojan con los padres. Me imagino que también, Paola, desde tu rol debe ser muy difícil de alguna manera tener que sacar eso a flor de piel porque es necesario tratarlo, ¿no? Darle lugar, darle sentido y tratarlo. Pero por otro lado, el volver a remover cosas que tal vez pasaban hace mucho tiempo debe ser bastante dificultoso. ¿Cómo haces para trabajar con eso? En primer lugar, la terapia de registros akáshicos, ¿no? La sesión lo hacemos desde un lugar muy amoroso, no porque yo amoroso de que me pongo a sentir lástima por el otro, ¿no? Cuando uno trabaja desde la lástima no estás ayudando. Sí, desde la compasión de entiendo tu dolor y siempre es con muchísimo amor y respeto, Empatía. siempre, absolutamente la empatía sana, ¿sí? En esta terapia con cualquiera, ¿no? A veces no tenés que ser terapeuta y te pones a escuchar a un amigo, te pones en su lugar y eso lo ayuda muchísimo, ¿no? Pero en este caso concreto siempre trabajo desde el respeto. ¿Tá? Lo que la persona vivió es muy delicado, pero creo que el aporte es ayudarlo a salir de ese lugar. Porque siempre digo que el alma no tiene tiempo lineal como nosotros lo conocemos, ¿no? Entonces no importa para el alma si pasaron 30 años. El momento que sucede un hecho así tan intenso, una parte de ti, de tu alma, se congela en el tiempo. Seguís siendo ese niño de 5 años y eso sigue pasando en el inconsciente. Entonces, eso te lleva a que hoy día igual tengas una angustia, un miedo, lo que sea, que no sabes de dónde viene. Bueno, viene de esa experiencia que está viva y desde ahí te relacionas con las personas y con la vida, ¿de acuerdo? Y cómo lo trabajamos en consulta, una vez que la persona toma contacto, que de ahí viene el tema, aunque muchas veces lo ha bloqueado conscientemente, pasamos a la otra parte que es tratarlo en terapia. No sé, ¿tenemos tiempo ahora de contarlo? Sí. No para hacer terapia. No, bueno, no estaría mal. Que lo necesitamos. Todo el mundo necesita un poquito de amor por ese lado. Yo trabajo con toda la sesión posterior a registros, ¿no? Primero registro de la información y cómo sanarlo. Y si bien no hay como formas protocolares, sí hay como una generalidad. Yo trabajo con meditación guiada toda la sesión, ¿tá? Porque de esa forma la persona va a trabajar directamente al inconsciente, ¿sí? Entonces la mente, que es la que trata de bloquear, de resistirse, etcétera, como que no participa. O sea, estás despierto, estás consciente de que estás en ese lugar, pero es una forma de irte hacia el inconsciente y trabajarlo desde allí, ¿se entiende? Sí. No necesariamente vamos a recordar el hecho puntual del abuso, pero podemos recordar algo que una emoción o la persona o la situación o algo, ¿Qué o lo sea, generó? claro, yo no les pido anda el momento en que te abusaron,
¿tá? Sino trae un recuerdo. Cuando hacemos la regresión vamos hacia atrás, ¿no? Y es consciente, no es con hipnosis tampoco. Trae el recuerdo cuando tiene que ser sanado porque está ahí como quiere salir, viene solo. No es que yo trato de recordar, viene solo el recuerdo, como una imagen, ¿de acuerdo? Y eso lo que hacemos es que justamente que la persona conecta solita además, con emociones que creía superadas o que no estaban allí. Entonces, ese es el primer paso. Una vez que yo conecto con la emoción, que puede ser enojo, puede ser culpa, pueden ser varias, ¿no? Van apareciendo, ayudarlas con respiración a sacarlos del cuerpo. Porque también las sienten físicamente, o sienten un dolor o una molestia o lo que sea. Entonces, hay distintas técnicas de respiración que ayudan a sacar la emoción del cuerpo. ¿Se entiende? Sí. Y posteriormente lo que hacemos es tratar de sanar eso, de decir todo lo que ese niño no pudo decir, ¿tá? Expresarlo. Lo hacemos desde la meditación como si estuviera, hay distintas formas, pero una de ellas es como si tuviera la posibilidad de hablarle a esa persona que fue violenta y sacar todo lo que no se pudo decir. Eso libera y alivia muchísimo, muchísimo. Paola, Sí, perdóname que te interrumpa, no, no pero hay problema. todos cargamos con alguna mochila. De pronto hay gente que tiene la suerte de que no, nunca, Sí. nunca pasó nada, nunca tuvo ninguna mala experiencia. Yo soy un convencido de que todo eso se puede transformar en energía, no digo energía positiva, pero sí decir, bueno, esto, como dicen, no me mató, pero quizás me puede hacer más fuerte. Sí, de eso se trata también, de ver como, no sé si la palabra es aprendizaje, pero la ganancia, puede que sea duro escuchar esto, pero si tú no lo aprendes o no lo liberas, digo, vas a seguir atrayendo, por ejemplo, si a mí me abusaron físicamente, yo puedo en el futuro atraer en los vínculos, desde ese conflicto, personas que abusen de mí. Por eso. Con dinero, que abusen de mi confianza, que abusen de mi tiempo, ¿no? Pero el abuso, que es el mensaje que te está mandando tu inconsciente, va a seguir repitiéndose toda tu vida hasta el último de tus días. Y yo creo que esto está bueno para que uno pueda decir, bueno, basta, ya está, voy a sacarlo para que no me siga molestando, ¿no? Podemos trabajar con una persona que de pronto fue abusada, ¿verdad? Y que nos consta que quien abusó todavía está vivo. Sí, en realidad no hay gran diferencia en si está vivo o no, porque para el No, porque inconsciente si está está vivo vivo, igual. no, porque claro, que si está vivo, en algún momento te lo podés volver a encontrar también. Por eso lo ideal es, si vos te encontrás con tu abusador, probablemente todas las emociones esas del niño vuelvan a surgir y probablemente no puedas reaccionar. El dolor es tan fuerte que te quedas como bloqueado. O sientas miedo. Y miedo también, ni que hablar. Entonces, miedo que te pase de nuevo, por ejemplo. Entonces, lo ideal ahí es hacerlo no en persona, sino hacerlo trabajando en el inconsciente y poder sí sacar todo eso que no se dijo. Eso es importante, que vos siempre hablás sea cual sea lo que nos está pasando cuando nos encontramos, ¿no? Con esa raíz, con esa realidad del problema, esa raíz del problema, perdonar, sanar, dejar ir. ¿Cómo se hace con esto, no? Cuando uno tal vez no tiene tanta conciencia de lo que le pasó y se enfrenta en esta terapia, en este encuentro contigo, a su problema, ¿cómo hace para no sé si es perdonar, pero para poder seguir adelante? Sin No, yo rencor. creo que no, porque ya lo hablamos alguna vez, si yo tengo que perdonar encima que me abusaron, tengo que perdonarlos como demasiado. ¿Tá? Y hay una cosa, lo que hacemos acá es fundamentalmente poder sacar esas emociones que están ahí, que me están complicando la vida, que me lo están haciendo vivir como si me pasara. Si yo fui abusada, voy por la calle volviendo de trabajar, veo una sombra, veo cualquier cosa, me puede llevar a ese estado emocional de nuevo. Entonces, lo primero es la persona, sacar esas emociones, sacar todo lo que no ha podido decir y expresar para que esté más centrada y más tranquila. Perdonar, yo creo que uno tiene que perdonarse, lo sigo manteniendo a sí mismo. ¿Tá? Y hay un trabajo súper lindo que se hace ahí también bueno, esto termina, como te decía, el proceso con una constelación, ¿tá? Donde pueda así decirle al otro, te devuelvo tu violencia, no la acepto, en fin, frases sanadoras de constelaciones, no tenías derecho, como poder ordenar eso a nivel de la constelación, trabajando con meditación. Y hay un trabajo súper lindo que yo hago que se llama Sanar el Niño Interior, que es que la adulta o el adulto que somos hoy, pueda ir a buscar siempre en el trabajo de meditación a ese niño que quedó allí, congelado, con miedo, con tristeza, con bronca,
y sea quien lo rescate de ese lugar, ¿no? Desde el amor, desde la comprensión, de un montón. Es un trabajo súper lindo. Y ya la persona no se siente sola, está como acompañada por sí mismo y puede sanar muchísimo desde ese lugar, porque estamos esperando que nos vayan a buscar, sin Bien. duda. Vamos a una pausa, estamos conversando con Paola Rossi y sus registros akáshicos, hoy hablando sobre el abuso y cómo sanarlo. Sí, Últimos minutos con Paola Rossi y sus registros akáshicos, hoy hablando sobre el abuso y cómo sanarlo. Lo que está bueno del título de esta columna es que existe la posibilidad de sanar Exacto. ese abuso y eso Sí. es muy importante porque Sí. estamos hablando de algo muy delicado. Es raro, ¿no? Porque estamos hablando de algo muy fuerte dentro de uno, muy delicado también para uno. Es como una burbuja que contiene algo que puede explotar en cualquier momento, ¿verdad? Sí, yo cuando pensé en el tema para conversar hoy dije, me voy a animar porque la idea, de abuso se ha hablado mucho a nivel periodístico, a nivel de la salud, de psicología, pero lo que yo trato de transmitir es que la gente se anime a liberar eso porque realmente es muy triste, muy doloroso y sí condiciona el resto de la vida y todas las relaciones. Así que la idea es esa, poder, que sí que hay salida, digamos, ¿no? Y muy buena y rápido, ¿no? Esto no son terapias de 5 años, a veces en una sesión la persona se puede liberar de esto. No, y está lindo el concepto que manejaste antes de la pausa, ¿no? El hecho de hoy en día como adulto poder encontrarte, que es como un sueño, ¿no? El encontrarte Sí, a ti mismo como sí, niño sí. y en base a la experiencia, al bagaje que tenés, bueno, tranquilizar a ese Exactamente. niño, porque Sí. yo no sé si olvidar es imposible, ¿verdad? No es fácil, pero sí tranquilizar, Sí. consolar y tranquilizar. Sí, sí, el trabajo ese que es precioso, el adulto le explica al niño que no fue su culpa, por ejemplo, Claro. lo contiene en el llanto, le dice que puede enojarse, que es una emoción común, como cualquiera, y que no lo va a juzgar, o sea, como si tuvieras esa charla con el niño, que es muy, como está hecha desde el amor, es muy sanadora, ¿no? Y te quería contestar una cosita que me habías preguntado, ¿no? De capitalizar de alguna manera una experiencia tan dolorosa. Y no hubiera el abuso físico sexual, sino, por ejemplo, el abuso psicológico o el abuso eh, físico de violencia, que era en otra generación el pan de todos los días, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del abuso físico, si yo soy tu papá, soy más grande, vos como niño no tenés posibilidades de confrontar, tenés una limitación, porque ¿dónde voy a vivir? ¿Quién va a cuidar de mí? O sea, no, hay muchas condiciones. Ahí ya no hay una igualdad ¿no? de pares, ahí hay un sometimiento por edad o por condiciones, pero yo después cuando crezco, sanando esas emociones, quizás pueda aprender que no está bueno pegar porque a mí me dolió mucho. Entonces pueda ser Totalmente de amoroso acuerdo. con mis hijos, ¿no? O insultarlos o degradar. Entonces ahí el aprendizaje es capitalizar de alguna manera algo tan doloroso en algo que va desde el amor hacia los hijos, ¿no? No, y tener ese poder único y precioso de poder romper la cadena en tus Exactamente, propias manos. exactamente. Y cuando ves para adelante, ¿no? Que los frutos de hijos con mejores relaciones contigo, más amorosas, más respetuosas, yo creo que vale la pena todo el esfuerzo hecho, ¿no? Así que yo los invito bueno, a por lo menos animarse. Pero antes tiene que anotar un número de teléfono. 094-474-282. Como siempre, un placer, Paola. Igualmente para mí. Gracias a ustedes y a la gracias. audiencia.